Bueno, pues démosle gracias al Señor, ¿verdad? Una vez más, amadísimo Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos permite de poder reunirnos una vez más para poder compartir, poder recibir de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Santiago 1:19. Este tema lo hemos repetido muchas veces cuando a través de la oración hemos dicho: Señor, permíteme ser hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo, ¿verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo y que tratemos de cada día ser diferentes, porque si verdaderamente no estamos cambiando, significa que nuestro hermano, el Señor Jesucristo, ni mucho menos el Padre, mora en estas vidas. Y eso es lo que hemos de entender. Para poder ser llenados, para poder ser santificados, debemos de saber que es necesario cada día ir cambiando. Si sigue siendo la misma persona, o quizás peor, tenga la plena seguridad que no ha llegado el Señor a su vida. Y póngase a cuenta, porque el que no está con el Señor de alguna manera u otra vive con miedo, vive con incertidumbre, siempre está pensando en qué va a ser el día de mañana. Entonces debemos de entender. Miren que nos va enseñando el Señor a través de Santiago 1:19. Miren: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, a enojarse, como dice la hermana. Entonces debemos de estar siempre escuchar, ¿verdad? Miren, sean prontos para oír, o sea, estar atento a oír. Pero luego nos dice, miren, tardos para hablar y tardos para airarse. O sea, cuando alguien te pregunte algo, si tiene la respuesta, pues dala, pero si no, tranquilo, tómate tu tiempo. Y si no la tienes, pues no la des, porque muchas veces Jesús no le respondía a mucha gente, y Jesús no es que no las tenía, él tenía todas las respuestas, pero muchas veces él no interactuaba, llamémoslo de esa manera, con los necios, con los insensatos. Entonces debemos de ver que la palabra no se hizo para contienda. Entonces Jesús eso es lo que hacía, ¿no? Porque alguien de repente pregunta cosas y no tiene ni sentido a veces dar la respuesta, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos, porque lo que está haciendo es más molestando antes que enteramente querer saber de la palabra. Entonces ahí es donde hay que escudriñar los espíritus y, bueno, enteramente quiere escuchar de la palabra o es una manera de molestar o de contender con la palabra, ¿verdad? 20. Porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de mi Padre. O sea, si alguien está enojado, si alguien anda mal, si alguien anda fuera de sí de antemano, mire, no obra la justicia de mi Padre. O sea, no hay verdad, no hay luz. Eso es lo que quiero que entendamos. Si alguien, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de mi Padre. O sea, debemos de entender que el que no anda bien en las cosas del Señor de antemano, no está bien. Casualmente llegó una persona hoy y me decía ahí en el plantel, nos decía ahí, bueno, estaba el señor Greville ahí, decía, es que las cosas del Señor son difíciles, son duras. Yo le digo, no, ahí está el señor Greville, no, nada de eso. Cuando algo es duro para una persona, cuando quiere seguir en desobediencia. Le hemos mencionado muchas veces, cuando el bolo no quiere dejar de beber. Entonces para él, yo lo mira de difícil, no, es que yo ya me las imagino, esas perleaditas o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero no, él quiere seguir en esa situación. Entonces de antemano va a vivir una vida frustrada, queriendo hacer lo bueno, pero más tendiendo a hacer lo malo. Entonces lo va a sentir difícil. Pero si enteramente usted se pone en comunión con el Señor a querer hacer su voluntad, su propósito, ¿por qué lo va a sentir difícil? Si lo único que tenemos que hacer es estar en obediencia. Hemos leído muchas veces
el Juan 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo porque yo hago siempre las cosas que a Él le agradan. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? La obediencia. Entonces, si usted se mantiene en esa plenitud, si usted se mantiene en esa obediencia, pues de antemano no va a tener problema. Pero es que, ¿cómo hago si que quiero hablar de aquella persona? Y la palabra me dice que yo tengo que perdonar, pero es que yo prefiero morirme antes que perdonarlo. Entonces podemos ver que lo que menos quieren entonces es seguir una santificación, porque el cristiano lo que tiene que ir buscando cada día es la santificación, porque nadie puede ir al Padre si no ha sido santificado a través del Señor Jesucristo. 21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia, para que vayamos viendo, o sea, cuando dice toda inmundicia, o sea, lo malo que teníamos, o lo malo que todavía alguien tenga, miren, por lo cual desechar, dice, toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Cuál palabra? Esta palabra que el Señor nos está hablando esta preciosa noche. Miren, repito. Por lo cual dice desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, quítate la inmundicia, quítate la malicia, quítate todo lo malo, por decir los malos pensamientos, como menciona la hermana Linda aquí, los malos pensamientos, las malas actitudes. Y vaya sumándole, quítate la cerveza, el cigarro, quítate la prepotencia, el orgullo, la altivez, que si no me perdona yo, conmigo se va a la tumba y yo tampoco lo perdono. No, quitémonos todo inmundicia y abundancia de malicia. Miren, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Si usted recibe la palabra y es hacedor y no un olvidadizo, un oidor olvidadizo, entonces usted puede, si no es olvidadizo, entonces va a salvar su alma. Pero si no es hacedor de la palabra, pues se va a perder esa alma, porque lo dice la palabra. Porque puede decir, ¿y quién es Luis para decir si yo me voy a perder? Es que no lo digo yo. Quien lo manifiesta es, miren, porque aquí habla, salvar vuestra alma, o sea, salvarte de irte al infierno. Pero si estamos con Él, vamos a la vida eterna. Pero sed, aquí está otra vez, mire, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Oiga bien, decimos a veces oidores y decimos olvidadizos, pero miren lo que nos dice la palabra: engañados a vosotros mismos. Usted, que si usted sigue con la misma conducta, no se preocupe por mí, porque a mí no me está engañando, porque yo vivo mi vida amalgamado con el Señor. Se engaña, ¿qué es lo que nos dice aquí? Se engaña a vosotros mismos, o a sí mismo, es lo que nos da a entender. Miren, engañado dice a vosotros mismos. O sea, Jesús le dice ahí, a mí no me está engañando, al hermano Luis no lo estás engañando. ¿Por qué? Porque la cuenta no es conmigo, la cuenta es con Él. Por mí no se preocupe, solo quiero que no pierdan su alma. Aquí está, la cual puede salvar vuestra alma. Entonces, si usted está engañándose, no se preocupe que no me engañe a mí. Si fuma y no quiere dejar de fumar, fume delante de mí, no se preocupe, porque no me engaña a mí. Eso es lo que quiero que entendamos. Mire, engañado dice a vosotros mismos. O sea, cuando una persona está creyendo que engaña a una congregación, no se preocupe, se engaña solo. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Porque si alguno es oidor, miren, de la palabra, pero no hacedor de ella, este
es semejante, dice, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, miren, repito, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, entonces debemos de ver que debe de ser hacedor y no solo oidor olvidadizo. Lo dice la palabra, miren. Pero no hacedor de ella, dice, este es semejante, dice, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, no hay ningún cambio, porque luego vamos a ver en el 25, más el que mira atentamente, estábamos en el 24, 24, perdón, porque él dice, se considera, mire, a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era antes. Como que yo me olvide de dónde el Señor me sacó, como que yo me quiero olvidar qué era lo malo que yo hacía, todo. Porque aquí no me va a decir alguien que no ha hecho cosas malas. Todos hemos hecho cosas malas. ¿Cuál es la diferencia? Que yo las digo, porque no me engaño a mí mismo. Así, no, yo quebraba la vajilla completa, un plato se quedaba corto. Entonces eso es lo que debemos de entender. Hay quienes no lo manifiestan, pero en sí internamente han sido malos o siguen siendo malos. Entonces debemos de entender, mire, porque él se considera a sí mismo y se va, dice, y luego olvida cómo era o de dónde venía o a dónde estaba o de dónde lo sacó el Señor. Mire, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el Señor nos demanda que nunca nos olvidemos de dónde veníamos, quiénes éramos. Miren, repito, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces debemos de saber que si queremos ser bienaventurados, va a ser en lo que hacemos por la misericordia del Señor. Pero si usted se hace un oidor olvidadizo, pues tenga cuidado, porque entonces, como dice, su alma se puede perder. Espero en el Señor que cuando nos vayamos, sea que me vaya yo antes o ustedes, pues que nos encontremos allá, ¿verdad? Porque debemos de estar siempre atentos a salvar nuestra vida espiritual. En lo que hace. 26. Si alguno se cree, miren, para que vayamos entendiendo, si todavía tienen esas cosas, para que se den cuenta que andan mal, miren. Si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea que es un santo, ¿verdad?, y no refrena su lengua para hablar de los demás, mire, sino que engaña ¿a quién? Su corazón. La religión del tal es vana. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? O sea, vuelvo a repetir, me pueden engañar a mí, no se preocupen por eso, pero no al Señor. Miren, repito, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea que anda, puede decir, no, yo ando bien, yo no quiebro un tan solo plato, yo hago esto, oro en la mañana y a mediodía y en la cena y antes de acostarme, pero si anda haciendo y no refrena su lengua, el tal es mentiroso y se engaña a sí mismo. ¿Miren? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana o es mentiroso. Eso es lo que nos enseña la Escritura. La religión pura, dice, sin mácula delante de mi Padre, es esta, miren, visitar, dice, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, o sea, sin contaminarse del mundo. Señor, casualmente le decía yo ahora a esa persona
que dice el Señor que el que se va al mundo se constituye automáticamente enemigo del Señor. Alguien dice, no, yo ahorita voy a ir al mundo y luego vengo y le pido perdón. Dice, se constituye enemigo del Señor. O sea, no es que ahorita voy y luego vengo y le pido perdón. No, es que no lo va a perdonar el Señor. Sí lo va a perdonar, pero su proceso lo tiene que pasar. Lo tiene que pasar. Creo que está como en no sé si es en Santiago 4:4. Póngamelo a ver, Isra, por favor. No me acuerdo si está por ahí. Tal vez está para que lo podamos leer. Ahí está, ¿eh? No sabe, mire. Aquí está, mire, para que nos demos cuenta. O alma adúltera. O sea, alma adúltera, ¿por qué? Porque andas haciendo lo que no me agrada. Mire. ¿No sabéis que la amistad del mundo, mire, es enemistad contra mi Padre? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, aquí está, mire, se constituye enemigo de Dios. O sea, si alguien quiere que le va a engañar al Señor, está muy equivocado. Eso lo digamos, le llamadísimo Padre. Te damos gracias por esa palabra, Señor. Te pido, por favor, a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que me permitas ser hacedor de esta palabra y no un oidor olvidadizo. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.